Radio Marca. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Espero, imagino que bien y prestos, deseosos de que iniciemos nuestra tertulia al límite de la radio del deporte. Hoy con, de nuevo, el gran Iñaki Serrano en la parte técnica y en la coordinación y producción ante el fin de semana de preparación de exámenes de Xavi Vergara con Fernando Soria Hernández. Y vamos con premura hasta Guadalajara, donde debe de estar ya al otro lado del hilo telefónico nuestro compañero Gerardo Cebrián. Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Un día emotivo, especial para los seguidores y socios del Real Madrid, tema que ya abordamos ayer en nuestro programa sabatino de Al Límite, porque hoy habrá elecciones después de 20 años a la presidencia del Real Madrid entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez. Sí, a las 9, ¿no? Se abren las urnas, ¿no? En Valdebebas hasta las 8 y, bueno, ya contamos ayer todos los detalles, ¿no? Sí. Pero vamos, parece que va a estar interesante. Sí, por lo menos más interesante de lo que parecía o se preveía hace un par de semanas, ya que parece que la campaña de Riquelme, pues, ha sido positiva para su candidatura y que se ha acercado bastante a Florentino Pérez. En cualquier caso, son los socios del Real Madrid los que tienen la palabra y los que habrán que decidir por la continuidad o por el cambio. Claro, además ya sabes que cuando sacas las urnas a pasear, es decir, las que les dé el aire, y a usarlas, pues bueno, a veces te lleva sorpresas, ¿no? No suele suceder, pero a veces sí que sucede, sí. Sí, por eso, entonces, bueno, estaremos atentos y ya comentaremos la semana que viene quién ha ganado y quién ha perdido. Efectivamente, será un tema para nuestro programa de la semana que viene. Ojo, advierto que la semana que viene, en principio y salvo novedades, tendremos únicamente programa de sábado, ya que el Mundial se inicia esta semana. Hay partidos la madrugada del sábado al domingo y como Radio Marca quiere estar en todos los encuentros del Mundial, no habrá tertulia el próximo domingo. Con lo cual, Gerardo, tendremos pues un programa mixto, híbrido, como yo digo, el sábado. Una parte de tertulia y otra de temas habituales relacionados con la práctica deportiva. Sí que hablaremos el sábado, por supuesto, de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, del resultado final y también, atención, anticipo ya a nuestros oyentes, Gerardo, un tema que suele ser habitual, como cada año en Navidad, cuando hablamos de lo mejor y lo peor del deporte en el año, cuando hay un gran acontecimiento, hacemos una valoración de la selección española, tanto en fútbol como en baloncesto, y hablamos de los 4 parámetros importantes: lo táctico, lo físico, lo psíquico y lo técnico. ¿Vale? Los 4 parámetros, ya la memoria me va fallando. 4 parámetros. O sea que el Mundial de Fútbol empieza ya. Empieza ya, sí señor. Empieza esta semana. Madre mía. Y por cierto que el otro día leía yo en un artículo a Jorge Valdano y hablaba de los 4 parámetros y se refería a lo mismo que nosotros. Técnico, táctico, físico y mental. Es decir, que íbamos bien encaminados. Bueno, pues no sé. La semana que viene haremos la valoración. Pero que se me entienda, va a ser un hartazón de fútbol.
Bueno, yo creo, lo hemos comentado aquí, que es un error aumentar a 48 equipos. La primera fase va a Es una tener locura. muy poco interés. Hay partidos que no le interesan a nadie, tan solo a los propios aficionados Sí, de los equipos sí, que participan en ese momento. Los estadios, aunque regalen entradas para esos partidos, a buen seguro que no se sí. van a llenar. Y es una No. pena, pero bueno, la FIFA busca no ya ingresos, sino sobre todo votos, y claro, que haya 12 países más que acudan a un mundial, pues significa votos para el presidente de turno, en esta ocasión el señor Infantino. Bueno, pues nada, lo afrontaremos con resignación. Y realmente lo importante comenzará a partir de octavos de final, como ha sucedido siempre. Pero bueno, Sí, claro. vamos con nuestro programa, que hoy en la primera parte, como es norma en la tertulia límite, no la vamos a dedicar al fútbol, que tendrá también pues un protagonismo importante en la segunda mitad. Y vamos a comenzar hablando de tu deporte principal, el atletismo, puesto que la semana anterior hablabas de una nueva prueba de la Diamond League. Y bueno, Sí. hubo un resultado aparentemente bueno para un español, para Quique Llopis, aunque para ti fue bueno, pero relativamente, ¿no? Bueno, a ver, estás hablando de la Diamond League, de lo que llaman el primo, lo diré, Pietro Menea en Roma. eh, Relativamente bueno, esto fue el jueves, ¿vale? Era ya la cuarta cita, ojo, ¿eh? Uh-huh. Acuérdate que la cosa empezó en Shanghái, luego continuó en Xiamen a la semana siguiente, hubo otra semanita después Rabat, el jueves pasado fue Roma y este domingo Estocolmo. Eh, En Roma participó Quique Llopis, que ya lo había hecho en Shanghái y en Xiamen, digamos que va en progresión. Hizo 11:40 en Shanghái, 11:36 en Xiamen, no compitió en Rabat y en Roma hizo 11:32, que iguala la mejor marca del año que tiene Asier Martínez. A ver, lo que pasa es que, claro, como quedó tercero, pues parece que pero la marca no es buena. Ten en cuenta que Quique, sus marcas son por debajo de 13:10, estuvo 2 décimas por encima. Quique es un tío listo, su entrenador también, Toni Puig, saben que donde tienen que jugarse el pescado es en agosto, en el Campeonato de Europa de Birmingham. Y bueno, por lo tanto no se puede calificar de una actuación brillante. Además, en Roma también compitieron Águeda Márquez en 1500, que hizo su mejor marca del año con 4 minutos y 3 segundos. Y bueno, y Yael Bestué, una de las heroínas del equipo de relevos de España, pero que estuvo un poco floja con un registro de 22:98. Fíjate que ya tiene el récord de España en 22:19, estuvo muy lejos. Pero a mí lo que me gustaría destacar es que esta Diamond, como te he dicho, ya van 4 citas Pruebas, sí. importantes y el domingo viene la de Estocolmo. Yo lo que veo es que pasa algo raro, porque normalmente van ganando en brillantez. O sea, la primera suele ser buena, la siguiente mejor, la otra mejor. Bueno, pues ha ocurrido justamente lo contrario. La primera gran cita, que fue Shanghái, fue espectacular, unas marcas tremendas. Digo, madre mía, decía yo, si empiezan así, digo, ¿dónde vamos a parar? Te estamos hablando de primeros de mayo. Y en cambio luego a la semana siguiente en Xiamen el meeting dentro del alto nivel, que es la Diamond League, fue peor. Pero es que luego a la semana siguiente Rabat, el meeting, insisto, dentro del alto nivel, fue peor. Y ahora en Roma, que digo, bueno, pues la Diamond League ya llega a Europa, esto es otra cosa.
pues tampoco me ha entusiasmado Ya. la Diamond League de Roma. Y luego lo que he visto también es la poca presencia de españoles. No sé si viene como consecuencia de que están todos velando armas y entrenando como cosacos de cara al Campeonato de Europa de mediados de agosto en Birmingham, Ujú. o también una preocupación que tengo es que esa gran cuadrilla de managers que hay por ahí por Europa que dominan grandes cuadras de entrenamiento imponen a sus atletas, a los organizadores de la Diamond League, y dejan poco sitio para el resto de los atletas, o sea, los atletas que no tienen un gran manager detrás. No sé, pero el caso es que tú fíjate, a nivel español, Quique Llopis compitió en Shanghái, Xiamen y Roma. En Xiamen, además, estuvo Adrián Ben en 800. Sí. En Rabat compitió Dani Arce en 3.000 obstáculos. En Roma, además de Quique Llopis, ya te comentaba Gueda Márquez y Yael Bestué, pero es que este domingo en Estocolmo solo hay dos españoles. De primera línea, claro, Mohamed Atawi, que por cierto ha hecho un marcón en 1500, 3:31, Sí. y el obstaculista Dani Arce. No sé, es muy, muy raro todo, muy raro. Bueno, muy raro. pues lo seguiremos y lo comentaremos en el futuro, lo seguiremos comentando aquí en nuestra tertulia al límite de Radio Marca, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Pues vamos a continuar adelante y vamos a hablar ahora del Giro de Italia, donde no pasó nada realmente inesperado. Ganó el que se esperaba, el danés Jonas Vingegaard, el único que realmente hoy por hoy en una prueba grande de muchas etapas puede competir con Pogačar, y los españoles, pues una victoria única para David de la Cruz, que fue para Arrieta, para Igor Arrieta, efectivamente, la única que consiguió, y el primer español, David de la Cruz, en el puesto 14 a 23 minutos y 10 segundos, y entre los 30 primeros solo él y el propio Arrieta, que quedó en el puesto 19 a 55-50. Bueno, vamos a hablar primero del ganador. Era lo previsible. Hoy día entre Pogačar y Vingegaard en las grandes competiciones por etapas de la temporada no hay competencia, ¿no? No, de todas maneras, a ver, ganó Vingegaard, pero porque no estaba Pogačar, ¿eh? Ya, Para bueno, mí, pero Pogačar... me refiero que compiten entre sí, normalmente con ventaja Sí, pero... a través de para Pogačar, pero que detrás de ellos dos, pues realmente no hay un competidor que les pueda hacer sombra cuando compiten. No, o sea, a ver, Pogačar es invencible, directamente, con Vingegaard o sin Vingegaard. Compite por lo menos. Bueno, compite, pero pero no hay color. Ahora claro, mismo, pero cuando no está Pogačar, el intratable es el danés. Sí, pero que ya verás en el Tour de Francia. Y luego... Lo que a mí no me ha sorprendido la victoria de Vingegaard, como tampoco me ha sorprendido, y a mí ya sabes que no tengo pelos en la lengua, la mala actuación española. O sea, el problema del ciclismo español es que ahora mismo no hay ni brotes verdes. O sea, es que quedar 14º llevando un equipo, porque estuvo el Movistar al completo, que tuvo una actuación mediocre. Además, llevan como cabeza de cartera a Enric Mas, que recuerda que su director dijo que no le llevaba al Tour porque mentalmente no le venía bien y que prefería una vuelta miedo con menor caerse, nivel. Sí, bueno, miedo a no sé qué, porque en el Giro también se puede caer. Yo creo que es miedo a otra cosa. Resulta que bueno, pues hubo una etapa que estuvo cerca, que estuvo segundo. Y luego ha quedado el 30 y algo. Claro, pero que bueno, digamos que en esa etapa incluso estuvo combativo, algo que
que casi me sorprende, ¿no? Pero la actuación, lo siento, es mala. Incluso si la comparamos con la edición del Giro de 2025, es que al menos el año pasado hubo 2 victorias españolas, de Juan Ayuso y de Carlos Verona. Uh-huh. Pero es que en esta ocasión ni eso. No. Entonces, para mí, pero lo preocupante es que, no sé, a mí el ciclismo es un deporte que me encanta por la similitud que tiene con las pruebas del atletismo, con las pruebas largas de atletismo, pero yo hace tiempo que veo que no... Gerardo, ¿no te llama la atención que Carlos Rodríguez y Juan Ayuso venían con mucha fuerza desde las categorías inferiores? Se hablaba de 2 competidores, no al nivel de Pogačar o de Vingegaard, pero sí para estar ahí compitiendo, y la temporada pasada y el inicio de esta pues no ha sido nada buena ni para uno ni para el otro, ¿no? No, el ciclismo ha cambiado mucho, ahora resulta que tienes que formar parte de un gran equipo y además lo mismo, por muy bueno que seas, tienes que trabajar para ayudar a un líder superior a ti. A mí este sistema de ciclismo sinceramente no me gusta. Y bueno, pues hay gente como Juan Ayuso o Carlos Rodríguez que a lo mejor en otras etapas del ciclismo hubieran conseguido brillar más, pero ahora, claro, entran a formar parte de grandes escuadras y resulta que cuando van al Tour, que es el mayor escaparate, por muy buenos que seas, tienen que ponerse a trabajar para Vingegaard, para Pogačar, para vete tú a saber quién, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo echo de menos claro, no te voy a decir un Indurain, que, en fin, ¿qué quieres que te diga, no? Un Perico, un Contador, yo qué sé. Pero no sé, yo veo el futuro, no sé, no lo veo bien, sinceramente. De momento no está nada claro, no perdamos la esperanza. No. Hay algunos chavales jóvenes en edad menores de 20 años que parece que vienen con fuerza, pero no se trata de andar bien a esa edad, se trata de que haya luego una continuidad, porque como en todo deporte de alta competición decimos, es difícil llegar a la cima, el problema es llegar y mantenerte, ¿no? Claro, pero tú fíjate que en otros deportes, yo ahora me imagino que vamos a tocar el tema de Roland Garros. Ahora sí. Ahí, joder, dices, bueno, a ver, está Alcaraz, que es una realidad, que viene como hace puente entre Nadal y lo que venga detrás, pero ves a gente que hay detrás con nivel, tú les ves, pero es que en ciclismo, chicos, no sé, no lo veo. Bueno, vamos a seguir también este deporte y no perdamos la esperanza, o quedémonos con la esperanza en el tenis, que es el deporte que vamos a abordar ahora en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. ¿Te parece bien? Sí, vamos con ello. Pues vamos, y para ello vamos a conectar con un buen amigo con el que hablamos de vez en cuando, sobre todo los sábados, en el programa de sábado, aquí en Al Límite, que es un gran entendido, un gran conocedor del mundo de la raqueta. Goyo Ibor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por los piropos, pero no es para tanto. Bueno, yo creo que sí, que eres un gran conocedor y sobre todo además de los jóvenes tenistas. Yo recuerdo hace un par de años, en uno de esos eventos que tú organizas con la Federación Madrileña de Tenis, en el Palacio de Boadilla del Monte, una entrega de premios a los mejores tenistas madrileños que habían conseguido buenos resultados a nivel internacional. Y yo recuerdo un chavalín muy alto, 1,90, un poquito más, que se colocó casi a mi lado, porque yo me gusta quedarme al final, ¿no? Estaba de pie, muy delgadito, ahora ha ganado músculo, ha ganado masa muscular, y yo luego te pregunté que quién era, y tú decías, mira, ese chico se llama Rafa Jodar, y es un chico que tiene bastante futuro. Pues míralo, ahora ya se habla de la continuidad en el top alto del tenis de Carlos Alcaraz y por supuesto de Rafa Nadal. También es verdad que hemos comentado aquí en nuestra tertulia que ojo,
que todavía no ha llegado, aunque está cerca, y que no le exijamos más de lo que realmente debemos de exigirle a estas alturas. Pero bueno, además me parece que la primera entrevista así a cierto nivel se la realizaste tú, ¿no, Goyo? Pues es curioso, pero sí, hace algo más de 3 años le entrevistamos para un programa que pusimos en marcha con Vic, donde se llamaba Tenis Madrid, que por fortuna pudimos realizar una temporada completa y punto, pelota de tenis, por aquello de que no hubo más presupuesto y ahí se quedó el proyecto. Yeah. Pero uno de los protagonistas, como siempre era un joven y un veterano, o una joven y una veterana, era Rafa Jodar, y ya recuerdo que le dije a su padre, desde luego en el tenis el chaval promete, pero hay que ver lo hábil que es y lo bien que comunica, porque fue de los mejores que entrevistamos y era un crío. Uh-huh. Bueno, pues ahí está el curioso. Desparpajo que tiene, sobre todo con la raqueta. Sí. Sin embargo, habla bien, se expresa bien, pero me dio la impresión cuando lo vi aquel día que hombre, lo va perdiendo, ¿no? Pero que también es un poquito tímido, ¿no? Sí. Es verdad que ante la cámara se mostró, como digo, con cierto desparpajo y sin reparos, y creo que era su primera entrevista para televisión, si no recuerdo mal, y me llamó la atención y se lo dije al padre, pero sí que a priori te parece introvertido, y como yo creo que lo bueno que tiene Rafa Jodar ahora mismo es que parece que tiene como un guión del que no salirse para no alterarse. Me da la sensación que la concentración que tiene la lleva hasta la sala de prensa, hasta las ruedas de prensa posteriores. Uh-huh. Y es bueno por el equilibrio que mantiene, ¿no? Desde mi punto de vista, cuidado. ¿Mérito del padre, su manager? A ver, yo creo que todos de serie traemos algo, ¿no? Y Rafa Jodar da la sensación de que siempre ha sido un chavalín disciplinado y con criterio. Cierto que la familia aporta mucho, y en el caso de Rafa Jodar es evidente, ¿no? Y que el padre, pues como profesor de educación física, la lleva por buen camino, y buen amante y practicante del tenis, que es el padre, digamos que lo ha conducido. Pero el propio padre dice que la base estaba, que el chaval es ordenado, era disciplinado, sus estudios siempre los ha llevado bien, siempre ha tenido los mismos vínculos con los amigos, es decir, que venía ordenado de serie, ¿eh? Uh-huh. Goyo, bueno, se habla mucho ante la ausencia de Carlos Alcaraz, los medios de comunicación en general, que tienen que intentar, entre comillas, vender la información para los aficionados, pues ya le llaman incluso Rafa como el sucesor de Rafa Nadal. Ha llegado a cuartos de final. Únicamente con esa edad en España, corrígeme, habían llegado Carlos Alcaraz y por supuesto Rafa Nadal, pero aquí con Chema Uceta, que conoce bastante bien al padre, y con Gerardo Cebrián, que le tienes aquí también en línea, pues hemos comentado que bien, pero que no lancemos las campanas al vuelo antes de tiempo y no le exijamos demasiado, porque el chico ha conseguido mucho, pero todavía es muy pronto para compararle a un Rafa Nadal o a un Carlos Alcaraz, que no olvidemos, son dos jugadores que han conseguido muchísimo desde muy jovencitos, y que uno de ellos ha pasado ya a la historia como uno de los mejores, y el otro, ahora lesionado, está en camino también de estar entre los mejores de la historia, ¿no? Evidentemente es un disparate establecer ninguna comparación ni a la misma edad de unos y otros, porque cada uno tiene sus propios récords, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa es que Rafa Jodar, que llega en un momento en el que acabamos de llorar la pérdida de Rafa Nadal en lo alto de lo que era el Big 3 o el Big 4, ¿no? Y por otro lado, que se lesiona Alcaraz, que era el relevo generacional y con la misma marca de raquetas que el manacorí, pues, o el manacorense, y claro, irrumpe como un volcán Rafa Jodar, que de la noche a la mañana, porque prácticamente ha sido así desde que salió de la Universidad de Virginia y empieza a jugar los Challengers en Estados Unidos y empieza a ganar, ha sido un auténtico disparate como se ha proyectado. Ahora hablaremos de los ascensos que ha protagonizado en el ranking del ATP, que son verdaderos disparates, ¿no? Y está en eso, en plena, digamos, erupción, en plena explosión de un volcán que evidentemente no va a ser todo coser y cantar. Ya hemos visto la carrera de infinidad de tenistas que claro que llegan al número 1 del mundo y claro que ganan Grand Slam, pero luego están las lesiones, luego están los parones, luego están
los días que no se da tan bien y hay que salir de esos baches. Es decir, es un deporte... O simplemente, Goyo, que te llegue alguien más joven que tú, que tiene mejores condiciones que tú. Que también, claro, que evidentemente, fíjate ahora la cantidad de jóvenes, el mismo torneo francés, el Gran Slam parisino, en el 125 aniversario, la cantidad de reveladores que ha habido de gente joven que viene precisamente del ATP Challenger Tour, de la división inferior, y que viene sorprendiendo, ¿no? Pues claro, eso también hay que contar con ello. Claro. Bueno, Gerardo, habla, hombre. Que además, Goyo, que te comparen con Rafa Nadal, no sé, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, sobre todo con un chaval que tiene 19 años, incluso ni con Carlos Alcaraz. O sea, es que en este país se nos va la mano con demasiada facilidad a la hora de emitir juicios. Ya estamos para bien y para mal, Gerardo, para bien y para mal. Sí, no, pero es que lo normal es que no salga bien, porque es que es muy difícil llegar al nivel que llegó Rafa. Es que estamos hablando de uno de los... Sí. Claro. La continuidad que ha tenido Rafa Nadal y con las lesiones que lo han perseguido toda su vida, pero el cerebro que ha demostrado Rafa Nadal, que es encomiable y que desde luego es el mejor de la historia en el circuito profesional, o sea, gracias a su llegar donde ha llegado y hacer lo que ha hecho, es muy difícil que alguien sea capaz de igualar eso. Y luego además cada uno tiene sus etapas de desarrollo. Vamos, yo vengo del mundo del atletismo, ¿no? Y el tenis tampoco lo controlo tanto, pero evidentemente no deja de ser otro deporte. Y no todos los deportistas de alto nivel evolucionan igual. Sí. Gerardo, hay además un dato, que me corrija Goyo sobre lo que estás comentando ahora. Djokovic empezó a triunfar más tarde que Federer y que Rafa Nadal, y sin embargo su cuerpo ha aguantado más y ha conseguido un poquito más que los otros dos. Sí, pero claro, estamos hablando de tres... que no sabría decantarme por no, pero mejor, me refiero que incluso hay algunos que tienen una explosión más tardía, ¿no? Pero que luego se disparan. Mirad una cosa, dos datos curiosos de este mismísimo Roland Garros, ¿no? Si vamos a la categoría masculina, que es sorprendente que 3 italianos se hayan metido en cuartos de final, 2 que hayan llegado a semifinales, y tremendo dato y sin que ninguno fuera Yannick Sinner ni Lorenzo Musetti, cuidado, ¿Sí? Ninguno de los dos. O sea, que es un dato. Bueno, pues tenéis al que fue jugador de la Roma, de las categorías inferiores, futbolista, hasta que se convence que le gusta más el tenis que el fútbol, Flavio Coboli, que era una gran promesa de la Roma, ¿vale? Ya no recuerdo si jugó de centrocampista por la derecha o era lateral derecho, pero creo que era bastante bueno, por lo que decían. Al final se decantó por el tenis. ¿Sabéis a qué edad de verdad pegó el salto para empezar a jugar al tenis en serio? Con 14 años. Ya era mayorcito, Yeah. Y ahora vamos al lado femenino. Maya Czwalinska, la polaca que alcanza la final en Francia después de sorprender a propios y extraños. Pues a esa niña pequeñita que ya era muy bajita, todas las que tomaron parte en 2014 en el llamado Roland Garros Sub-13, donde compitió Elena Gutiérrez, la riojana, por parte de España, esta niña hizo semis y no entró en la final por los pelos. Era muy pequeñita, muy pequeñita. De aquel semi-éxito en París han pasado nada más y nada menos que 12 años para volverla a ver en unas semifinales y más adelante de nuevo en Roland Garros ya como profesional. Es decir, fíjate los paréntesis tan grandes de esos dos ejemplos, por ejemplo. Bueno, vamos con 2 temas finales porque el tiempo vuela. Vamos a terminar con realmente 3. Vamos a terminar con Rafa Jodar. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es su techo? Incalculable ahora mismo. ¿Sí? O sea, no creo que haya nadie que trace la línea de Rafa Jodar. Mirad, para dos datos rápidos. Te lo pregunto de otra forma. ¿Puede llegar a ser un competidor habitual de Sinner y de Carlos Alcaraz, que sin duda alguna son los dos que están muy por encima? Es
pronto para aventurarse que puede hacer cara a cara con ellos arriba, es pronto, ¿vale? Vale. Prácticamente acaba de llegar al circuito, Bien. pero ya le hemos visto hacer cuartos de final, ojo, en un Master 1000 como Madrid, en un Master 1000 como Roma y en Roland Garros. Claro. Entonces es una nota a tener en cuenta, ¿vale? Pero claro, el top 2 o el top 3 del torneo o de cada torneo es otra historia. Vale. ¿Llegará? Yo creo que sí. Otra cuestión que te toca muy de cerca, la andaluce. Bueno, Madrid tiene un privilegio ahora mismo, como no la Creo que le conoce conoces bastante bien, ¿no? También, sí. Tuvimos la suerte, igual que con Dani Mérida, que ahora entrena en Alicante, pero también es madrileño. Pues venga, y además los tres de la capital. Habla de los dos. Pues los dos están llevando, o sea, es que junto con Jodar son verdaderos protagonistas de lo que ha pasado este año. Son de los españoles que más han crecido y se han metido en el top 8 en la clasificación mundial entre los españoles. Es decir, son referencia, van seguidos en edad, 21, 20 y 19 años. Y claro que pueden llegar más arriba. Desde luego el que más promete ahora mismo es Jodar, pero no hay que desmerecer a ninguno de los otros dos, que ya han sido campeones con España en diferentes categorías, campeonatos de Europa y tal, con las selecciones españolas, y que han demostrado en la temporada presente que son muy a tener en cuenta. Entonces, ¿dónde están los límites? No lo sé, pero se han metido en el top 100. Como a alguien le cuesta 2 temporadas alcanzarlo, y ellos lo han hecho en meses. Vale. O sea, que el crecimiento es fabuloso de los tres. Y último tema, y le vamos a pedir también a Gerardo que dé su punto de vista. La final, la gran oportunidad para el alemán Zverev, que no ha ganado nunca ningún Grand Slam, tan solo ha ganado el Master, y dicen los que entienden como tú que con la calidad que tiene realmente su problema ha sido mental, que siempre que ha tenido que enfrentarse en una final a uno de los grandes, anteriormente Federer, Djokovic o Nadal, y ahora Alcaraz o Sinner, mentalmente se ha venido abajo. ¿Tú crees que esta es la razón de que no haya ganado todavía un Grand Slam y tiene ahora, no teniendo ya ninguno de estos rivales, es el favorito con diferencia para la final? Bueno, tener enfrente a un italiano en tierra y como están los italianos, no sé si permite el lujo de decir quién es favorito. Es cierto que por el rango, por ser cabeza de serie y porque ha sido semifinalista en París en 2023, en 2022, en 2021, porque alcanzó la final, que hizo un partidazo contra Alcaraz, aunque acabó perdiendo en 2024, y que por 8 veces en 8 años, en 9 ediciones, ha sido cuarto finalista. No es moco de pavo lo de Zverev. Pero, bueno, a lo mejor el coco no le ha ayudado al 150% para sacar adelante algún partido que por técnica y por calidad ha demostrado que podía ganarlo. Sí, yo no tengo nada más que añadir con respecto a la final, pero sí que tengo una pregunta, Goyo. Hemos hablado del tenis de hombres y la participación española yo creo que ha sido brillante, especialmente por Rafa Jodar. Yo creo que también Pablo Carreño, Martín Landaluce, quizá Davidovich ya está un poquito más flojete, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cuadro femenino? Que es que la actuación ha sido peor que discreta. Bueno, tuvimos a la chica de la Ría de Arousa, a Jessica Bouzas, en un año espectacular el año pasado cuando la entrenaba Roberto Ortega, el madrileño, y este año está ahí a ver si retoma. Buxa saliendo de lesiones, Sara Sorribes saliendo de malas épocas, Paula Badosa igual. Es decir, ¿tenemos tenis de calidad femenino? Sí, Caitlin Quevedo, ahora canaria, aunque con origen estadounidense. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que volver a conjuntar y hay que valorar lo que estábamos hablando anteriormente, esos paréntesis que se producen por desgracia en cuanto a lesiones o afecciones de coco que te sacan de un entorno maravilloso como el que venían disfrutando muchas de las jugadoras. No, desde luego no tenemos ahora mismo el nivel que hay en categoría masculina, que está demostrado que están sorprendiendo a todo el mundo los chicos, claro. Muy bien, pues si te parece, Gerardo, lo dejamos aquí. Muy bien. Pues Goyo Ibor, un placer hablar contigo y hasta la próxima, que a buen seguro va a ser muy pronto. Pues muchas gracias y lo dejo ahí. Ya sabéis que el que más tiene que perder es el que en teoría es el favorito. Claro que a priori es Zverev por ser cabeza de serie. Bueno, un abrazo. Venga, y gracias. Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Un abrazo para todos, gracias. Nos centramos ahora en el fútbol y, como no, había que conectar con Pedro Calvo, ya que Chema Uceta esta semana, que recuerden nuestros oyentes habituales, se encuentra no en México, se encuentra en Australia con la selección femenina de fútbol de México. Aquí en España, Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien todo. Bueno, vamos a hablar primero. Estamos aquí los tres mosqueteros. Nos falta D'Artagnan. Bueno, está en Australia, D'Artagnan. D'Artagnan en Australia, sí. Bueno, vamos a hablar primero de incidentes en el fútbol, que ha sido una semana polémica. Altercados en la final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Un total de 219 personas resultaron heridas en enfrentamientos entre aficionados y policías. En París hubo también incidentes de todo tipo, con muchos detenidos, cerca del millar, heridos, en fin. No sé, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Qué pensáis de este tipo de situaciones? Luego hablaremos de otro tipo de incidentes como el de Riazor, donde no hubo violencia, pero sí que fue un altercado no violento, pero yo creo que previsible y evitable. ¿Cómo habéis vivido todo lo que ha habido alrededor de esta final de la Champions? Bueno, al final yo os preguntaría a vosotros dos, que lleváis muchos años viviendo esto, si es la primera vez que os suena esto. No. Al contrario. Es siempre lo mismo. Y sobre todo, mira, pasó en la final de la Champions del Real Madrid con el Liverpool, me parece que fue. Liverpool. Con el Liverpool, quitándole las entradas, atracando a la gente en la puerta de Saint-Denis. Al final ahora hemos visto vídeos de palizas totales a gente, rodeando a gente. Yo no sé, o sea, la gente... El fútbol es un deporte para disfrutar y disfrutas mucho de él, pero yo no sé a la que va la gente al fútbol, y sobre todo que los sitios donde se juegan no tengan previsto todas estas cosas. O sea, de verdad, yo creo que se puede poner cordura a esto y dejarlo zanjado para... Hombre, siempre puede haber algún altercado, pero no puede ser. También dicho de alguna forma, meter en el partido del Rayo también hubo enfrentamientos entre gente del Rayo y de los ingleses. Dicho de otra forma, quiere decir que evidentemente hay cosas que son inevitables, pero que la situación se podría mejorar si se pusieran más medidas por parte de los organizadores locales, de las entidades futbolísticas internacionales y de los propios clubes que se enfrentan. Eso es. Yo viví, y dejo ya a Gerardo, yo viví aquí un partido Boca Juniors, no sé si recordaréis, Boca Juniors... River Plate en el Bernabéu, sí. En el Bernabéu, y yo para entrar aquel día en el Bernabéu tuve que pasar 3 controles. Bueno, aquello era brutal, pero no pasó nada, porque estaba totalmente todo controlado. O sea, esto quiere decir que si pones los medios, puede haber algo esporádico siempre, porque nunca sabes dónde te la puedes encontrar, pero sería muy esporádico, no serían todas estas cosas como pasan. Realmente ayuda que se pongan todos los medios, ¿no? Y sorprende si es que no se pusieron, porque, como dice Pedro, no es la primera vez que pasa. O sea, y además, dentro de los enfrentamientos, hay enfrentamientos y enfrentamientos. O sea, que una afición como la parisina se enfrente a la londinense del Arsenal es muy criticable y a la vez entendible, porque son aficiones rivales. O sea, es el mal entendimiento del deporte. Pero vamos, lo que pasó en París, que ahí solo había una afición, que era la del PSG. Y vamos, prácticamente destrozaron la ciudad. O sea, que eso yo creo que no son aficionados al fútbol. Yo creo que son bandas organizadas, sí, que aprovechan el momento. Eso es. Para crear el caos, porque vamos a ver, aquí en Madrid hay celebraciones del Atlético de Madrid y el Real Madrid en sus respectivas plazas, en Neptuno y en Cibeles, y siempre hay algún idiota, pero no ocurren esas cosas. Y ahí...
Y en eso, Gerardo, Pedro, sí que creo que pueden hacer más los clubes, en este caso el Paris Saint-Germain, intentando de alguna forma apartar. Yo tengo mis dudas, ¿eh? A los Yo tengo mis violentos. dudas porque dudo mucho que la gente que fue a ver, había miles de aficionados en París celebrando el triunfo de su equipo, pero luego había centenares que yo creo que no son ni aficionados al fútbol, ni seguidores del PSG. Gerardo, en ese aspecto. Claro, es que ¿qué va a hacer el club ahí? Claro, ¿qué va a hacer el club ahí? El club no puede controlar a la gente que está en su ciudad. Es imposible. Claro, no, además, pero sí pueden intentar apartar del club si no, a los violentos. Pero si no forman parte del club. Eso es que creo, como dice Gerardo, que es que esta gente aprovecha la celebración entre medias, y yo creo que son bandas organizadas, porque un aficionado no tiene sentido el que vayas a romper las cosas, a generar caos con la policía y demás, no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No sé si conocéis Saint-Denis y las inmediaciones de Saint-Denis. Saint-Denis me han hablado muy mal la gente amigos del Madrid. Pues eso, pues eso. Yo además he estado alguna vez más, porque sabéis que tiene pista de atletismo, se ha hecho un mundial allí, ¿no? Y claro, a ver, hay que meterse allí. Y estar allí y ver lo que pasa allí. O sea, prácticamente es un gueto. Entonces, bueno, sinceramente, yo creo que poco pueden hacer ahí. Evidentemente, los clubes ya hacen en cuanto ven, o creo que hacen, en cuanto ven a un violento, lo apartan, lo quitan, lo sacan, le quitan el carnet. Pero es que yo creo que toda esta gente que monta estas broncas no son ni aficionados al fútbol. Bueno, pues un problema que sigue habiendo en el mundo del fútbol y que ha quedado evidente con ocasión de nuevo de esta final de la Champions. Y vas a hablar, ¿no?, de Riazor, sí, ¿no? pero antes de ello, el domingo pasado no tuvimos tiempo, teníamos un programa muy intenso de temas y no comentamos la final, lo deportivo. Brevemente saber un poco vuestro punto de vista. Ganó el equipo favorito, el que preveíamos que tenía más posibilidades, pero ganó por muy poquito. Yo diré, y no me apunto en ningún tanto, porque yo eso lo aprendí de nuestro queridísimo profesor López Nombela, de muchas veces que lo comentaba, que decía, vi a ese jugador cuando iba a lanzar el penalti y solo por la forma de mirar ya sabía si iba a fallarlo o no. Yo vi el último jugador del Arsenal que tenía que lanzar, que mira al cielo, que pone una cara como diciendo, vaya la que me han liado, y digo, falla, y falló. Pero encima es un pedazo de jugador. Sí. Uno de los mejores centrales del mundo, sí, ¿no? Porque creo que fue Saliba, ¿no?, el que falló, ¿no? No, Gabriel, el brasileño. Bueno, es igual, ¿no? Claro. Yo lo que digo... Pero no sé, Gerardo, si os fijasteis que mira para arriba como resoplando al cielo. Pero para mí eso es la anécdota, Fernando. Ya, bueno, al final ganó, desde mi punto de vista, creo que el que más hizo por ganar. Sí, pero Gerardo, tal y como sucedió, reconoce que podía haber ganado cualquiera. Claro, que lo mereció el Paris Saint-Germain, sí, pero no ganó, que no ganó porque lo mereció, ganó por las circunstancias. Tu pregunta es ¿quién merece ganar? No, yo digo ¿cuál es? Bueno, yo digo que merece ganar el que hizo más por ganar. Vale, pero no ganó por puntos, ganó porque Gabriel falla un penalti inexplicablemente. Y luego, déjame acabar, y luego resulta que durante los 120 minutos acaban en empate y se van a los penaltis. Y bueno, pues siempre hay uno que a lo mejor, perdón por la expresión, se caga más que otro. Pero para mí, en conjunto, el título del PSG es merecido, porque el Arsenal no hizo nada. Vale, pero Pedro, reconóceme que
siendo así y dándole mayor mérito al Paris Saint-Germain, tal y como transcurrió la final, podría haber ganado cualquiera de los dos. Vamos a ver, te tengo que reconocer que podría haber ganado cualquiera de los dos en los penaltis. Claro, a eso me refiero. Claro, en los penaltis sí. En el transcurso del partido no. Claro, sí, pero Pedro, que esto no es un combate donde se puede ganar los puntos. Fernando, te estamos dando la razón. Vale. Vamos, claro, ¿vale? es que Pero final, en los penaltis. Claro, pero ahora vamos a hablar de fútbol. Claro, es que al final me dices, ¿podría haber ganado cualquiera? Claro, en los penaltis. Sí, claro. Durante el partido, el Arsenal tuvo una ocasión, la metió y se acabó, porque el Arsenal, yo creo que Arteta habló con Simeone en la eliminatoria anterior. Sí. Y ya está, porque Es muy bueno. No, yo creo, Pedro, yo no entiendo, pero por lógica, yo creo que Arteta vio el recital del Paris Saint-Germain con el Bayern de Múnich y dijo, la única posibilidad que tenemos es meternos aquí, marcar un gol y aguantar. Fernando, de verdad, me estás hablando del campeón de la Premier, que tiene un equipo brutal, que además había recuperado jugadores. Ya. Que puede jugar como el Slavia de Praga. Que debiera, no debiera de haber jugado así, pero... Por favor. No, yo ese razonamiento... Es inevitable, o sea... Ese razonamiento no me vale. Gerardo, no hablo de la mentalidad que pudo haber tenido Arteta para plantear el partido así. Fernando, en fútbol lo más fácil que hay es defender. En fútbol habla con cualquier entrenador, con cualquiera, me da igual el que hable. Te va a decir que para defender es lo más fácil. Lo complicado es marcar goles, que ahora ocasiones de gol. Saber atacar o saber jugar contra un rival que tiene lo que tiene el Paris Saint-Germain arriba. Pero hay formas en las que se le puede contrarrestar. Yo ya en la transmisión de la televisión decía, no, porque lo tienen totalmente controlado al Paris Saint-Germain. Mentira, no lo tenían controlado. Lo único que efectivamente se lo puso tan difícil y que tiene dos centrales, como decía antes Gerardo, buenísimos, tiene dos centrales buenísimos y claro, le costaba muchísimo al Paris Saint-Germain. Pero el Paris Saint-Germain lo intentó de todas las formas posibles. De todas. Y hizo un juego que no fue vistoso porque no le dejó por la forma de jugar. No podía. Pero fue merecedor. Yo recuerdo, si os acordáis, la final de Milán, en la que el Atlético de Madrid pierde a penaltis con el Madrid, y el Atlético de Madrid en segundo tiempo le mete un meneo al Madrid y en la prórroga, brutal. Luego, Simeone, como siempre, en la prórroga, faltando 10 minutos, se caga y se tira para atrás con el Madrid con 3 lesionados y se la juega a penaltis, el penaltis pierde. Entonces ahí, ¿que mereció el Atleti más? Sí, pero ¿quién ganó? Pues ahí efectivamente entra tu lógica, podía haber ganado cualquiera y ganó el Madrid. Bueno, una pregunta para terminar esa parte porque hay otros temas en lo que resta de programa. ¿Tenemos Paris Saint-Germain para rato? Hombre, bueno, son muchos. Sí, si mejora el equipo y siguen dejándole a él manejar, pues ¿por qué no? Eso es mucho decir. De año a año cambian mucho las cosas. Yo creo que es un equipazo y tiene un entrenador que es descomunal. Para mi desgracia. Pero, a ver, el año que viene será otra historia. Con eso no estoy descartando al PSG. Ya, Pero Gerardo, lo que has dicho es lógico. O sea, vamos a ver, claro. Se va a descartar, va a estar siempre ahí, pero efectivamente el año que viene puede haber otro. Yo lo que sí que creo, lo que sí que creo es que a día de hoy el único equipo que está casi a su nivel es el Bayern de Múnich, como se demostró en la semifinal. Los demás equipos hoy día están a cierta distancia. Todos. Sí, pero tú fíjate el City de hace 2 años. Ya. Pues mira, o sea, es que es imprevisible, por suerte. Vale. El fútbol. Y luego las lesiones. Algún problema interno que pueda haber, está claro. Bueno, seguimos adelante. Incidente de Riazor, invasión de campo, 750 asientos rotos, cuando la media en una temporada de tan solo 50 por un partido. Ahí yo creo que sí que pudo haber hecho más. Hombre, claro, el Deportivo de La Coruña.
Ahí sí, porque los que estaban en Riazor sí son aficionados al fútbol. Y evidentemente seguidores del Deportivo de La Coruña. Entonces, bueno, pues otra cuadrilla de vándalos. O sea, lo siento, pero ahí sí que criticable la actuación o los medios que se pusieron. No sé si fueron muchos, pocos o ninguno, pero evidentemente eso sí que es criticable. O sea, ya está. ¿Yo sabes lo que haría? Venga. Ahora mismo subir la cuota de socios del Deportivo de La Coruña en proporción a los 750 asientos que rompieron. Y cuando los socios pregunten, ¿y esto por qué? Pues para cuando veas a un vándalo de estos al lado tuyo arrancando un asiento, le llames la atención. Muy bien. Pedro, venga, que pasamos a otro tema. Sí, no, vamos a ver. Se ha ido haciendo delegado federativo ascensos de primera ref a segunda y he tenido más en el campo, pero nadie ha roto el césped, ni ha cortado nada, ni ha quitado asientos. O sea, se puede celebrar sin tener que romper nada. O sea, que me parece una locura el llevarte un trozo de césped a casa y vamos, hombre, por Dios. Ya, o un trozo de red, ¿y qué haces con eso? Bueno, porque no al sector sería el Depori, que no lo interesante la puntualización de Gerardo con la subida de cuotas. Seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de la selección española. La semana que viene, Pedro, lo he comentado anteriormente a Gerardo, haremos la valoración, lo técnico, lo táctico, lo físico y lo mental, la valoración con esos 4 aspectos de la selección española ya en pleno mundial. Pero hoy exclusivamente vamos a hablar de lo que sucedió en el partido amistoso, precisamente en Riazor, frente a Irak. Bueno, ¿os sirvió para tener alguna conclusión, visto lo visto, con muchas ausencias evidentemente muy relevantes en el equipo de Luis de la Fuente, Pedro? No, porque vamos a ver, para mí fue un partido de recompensas por la ayuda que han dado esta gente de apoyo durante estos días en los entrenamientos y demás, por la gente que faltaba, y luego pues que ya lo veréis, o sea, en los partidos amistosos que se van a jugar son partidos de entrenamiento en el que se evitan choques, aunque luego hubo 2 entradas así un poco raras, pero visteis que es que no se presionaban o tal, porque la gente, tened en cuenta que los jugadores llevan muchos partidos encima, que ya hablaremos la semana que viene del Mundial, bien, pero hay que tener mucho cuidado de manejar mucho todas esas cosas. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Luis, dejar a la mayoría de la gente descansando, luego había un vuelo largo, etcétera. O sea, al final no lo puedes valorar esto como un partido de entrenamiento y de preparación para el Mundial. Es que Pedro ni tan siquiera jugó a España. O sea, bueno, es que jugaron jugadores que han debutado ya en la selección, que son chicos que pero ahí, pero jugadores que ni están convocados. Sí. Claro, pero que al final lo valoremos como un premio. Lo que ha dicho Pedro, darle un premio a los que han estado entrenando. Yo estoy respondiendo a la pregunta de Fernando, que es ¿cómo veis a España? Y yo te digo, no he preguntado eso. He dicho que si has sacado alguna conclusión de este partido. Vale, la conclusión es que no jugó España. Vale, la conclusión la empezaremos a sacar después del primer partido, porque ni con el partido de Perú, aunque ya hay meta gente que pueda jugar el partido inaugural. ¿Qué esperáis del partido de Perú? Pues oye, pero un momento. ¿Pero el partido de Perú ya es oficial? No, es el domingo 9 y España el domingo 9 4 de la madrugada ya en Estados Unidos. Pero martes 9. Perdón, el martes 9. El martes 9 a las 4 de la madrugada. A las 4 de la mañana, pero que es un partido de preparación. Sí. Y igualmente, efectivamente, ahí sí que Luis meterá ya pues un equipo más o menos ideado para el partido inaugural, pero volveremos a las mismas. No es el partido de competición. La gente no querrá lesionarse, la gente meterá ritmo y cogerá cosas y tal, pero al final no vas a chocar, porque si no te puedes perder el Mundial en un partido de preparación. Entendido. Otro último aspecto de ese partido. Ha habido críticas a Joan García por el gol que encajó. Pedro, tú que has sido durante mucho tiempo entrenador de porteros, ¿es el culpable del gol que le metieron o no?
Sí, pero es que volvemos a las mismas. El otro día, en una de las tertulias en el programa de Quintana, iba oyendo a un periodista decir que es que Luis ya tiene que decir quién es el portero y no sé qué, no sé cuánto. Es que nos metemos, de verdad, muchas veces presión, la propia prensa, tal, metemos presión por el tema del titular y demás. A Joan yo creo que le ha dado el partido pues porque juegue, porque al final yo creo que no va a jugar. Entonces, le ha dado el partido. ¿El chico ha fallado? Pues claro que ha fallado. Pero recuerdo un Croacia-España de la Eurocopa del 22 o del 20 en Inglaterra, que a Unai se le mete un balón por debajo de los pies, en un balón desde medio campo, y nos ponemos 1-0 perdiendo. Sí. Es que al final pues son porteros. Los porteros van a fallar toda la vida, por muy buenos que sean. Pues sí, me preguntas, ¿falló? Pues sí, para mí falló. Sí, Gerardo. Pero fue un golazo, ¿eh? Sí, pero falla, porque es un balón que falla por la colocación, estaba mal colocado. Claro, pero si él está mejor colocado no hace falta ni tirarse. Pues no entra, claro que no, vale. Claro. Bueno, no, sí, estoy de acuerdo. Lesiones, efectivamente, la semana que viene, aunque tampoco hay mucho tiempo la semana que viene, Pedro, solo tenemos programa sábado, no hay domingo, precisamente por el Mundial, haremos la valoración y hablaremos un poco de lesiones, pero ojo que Austria, por ejemplo, se ha quedado ya sin la estrella Christoph Baumgartner, que se ha lesionado en plena concentración y no va a poder acudir al Mundial. Va a haber todavía mucha tela que cortar antes y durante el Mundial. Este Mundial, acordaros lo que os digo y lo digo antes de que empiece, este Mundial se va a determinar por la selección que mejor maneje los tiempos de recuperación, sus jugadores estén más en forma, y os digo, llevamos una ventaja, aunque me digáis que estoy loco, llevamos una ventaja con tema de Lamine, de Nico, de Mikel. Son jugadores que para ellos ahora va a ser una pretemporada y un inicio, y no están tan cansados. Todas las selecciones europeas van a estar reventadas y van a tener esto que le ha pasado a Austria, todas, incluido España, puede ser. Y las sudamericanas como Brasil, Argentina, que tienen un montón de jugadores en Europa, o el propio Marruecos le va a pasar también, porque es que han sido muchos partidos y los jugadores van tiesos. Vale. Y luego están reventados. Acordaros, están reventados. Calor y deshidratación, y eso ahí sabéis que a nivel físico eso aumenta la posibilidad de lesión muscular. El calor y la deshidratación en un músculo ya cansado, pues puede haber muchos problemas. Último tema, primeramente contestar con un signo o con un adjetivo. ¿Merecido el premio Princesa de Asturias de los Deportes a Messi? Para mí sí. Gerardo. A ver, yo no te puedo contestar con un sí o un no, pero si me das a elegir te diría que no. Vale, yo con un adjetivo, merecidísimo. Junto a Maradona y Pelé, el mejor jugador de la historia. Vale, respeto tu opinión, Gerardo. Dicho pero yo aquí me quito colores, Yo aquí me quito colores. O sea, yo veo el futbolista, no veo que ha sido futbolista del Barcelona. Claro, ¿vale? claro. Yo veo el futbolista. Claro. Es como si me dijeran Bueno, pues da la razón, Gerardo. Venga. Primero, es un señor que ha defraudado a la Hacienda Pública Española, con lo cual para mí ya está descartado. Y segundo, creo que el premio Príncipe de Asturias, por la significancia que tiene, que no es un Nobel, debería fijarse más en deportes polideportivos. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, pero respeto, por supuestísimo, tu opinión. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, y al hilo de esto, el otro día leía yo en el marca.com, Scaloni, seleccionador de Argentina, reconocía que le consulta todas las decisiones que toma a Messi. ¿Vuestra opinión en medio minuto cada uno? Bueno, a mí me parece bien. Vamos a ver, nadie va a negar lo que es Messi en la selección argentina, entonces a mí me parece bien para intentar tener el grupo unido. Si te pones en contra de Messi y estás como un elefante en una cacharrería, luego lo hemos visto con el Madrid y lo que ha pasado. Que Arbeloa se ha ido porque Mbappé ha dicho que no le quiere ayudar antes de... Nada. Ya está, lo hemos visto. Y el otro por Vinicius, o sea que... Claro. Gerardo. Nada más que añadir, hace bien porque evidentemente es la estrella de Argentina y del fútbol mundial. Entonces mejor llevarte bien que mal.
de momento le ha servido para ganar un título de campeón del mundo que Scaloni posiblemente nunca hubiera soñado con él. Bueno, claro, pues claro. No queda tiempo para más. Volvemos la semana que viene, solo sábado. Gracias a Iñaki Serrano, la parte técnica, y a Fernando Sara Hernández en coordinación y producción. Compañeros, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Está dicho que en principio estará, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Adiós.